Sean ustedes bienvenidos a su canal Academia Virtual de Teología Palabra de Luz. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el lesbianismo y homosexualismo en la Biblia. Lo primero que hay que decir al respecto es que la palabra homosexual proviene del griego homos, que significa igual o semejante, y del latín sexus, significa sexo, y en realidad designa a toda persona, hombre o mujer, que se inclina a la relación erótica con personas de su mismo sexo. Luego, ¿una lesbiana es una homosexual? Pues la respuesta es sí. Claro que sí, la lesbiana es una homosexual porque tiene relaciones con otra de su mismo sexo. Esto lo aclaro porque aunque el título para que se haga entendible es lesbianismo y homosexualismo en la Biblia, pues de aquí en adelante ya sabemos que cuando hable de homosexuales incluyo a hombres y a mujeres, puesto que como acabamos de ver la palabra homosexual significa persona que gusta tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sea hombre o sea mujer. La referencia bíblica con que vamos a empezar, valga la pena decir, vamos a tratar qué dice la Biblia al respecto, es decir, qué dice Dios al respecto. Pero también vamos a ver qué dice la Biblia respecto a la iglesia, cómo la iglesia debe tratar a estas personas. También las posibles causas que hayan generado estos comportamientos o tendencias y, por supuesto, qué debe hacer la persona que en estos momentos es homosexual o está practicando el homosexualismo y que quiere salirse de esa conducta. La referencia bíblica, primero vamos a hablar del Antiguo Testamento, pero también vamos a hablar del Nuevo Testamento. Es la de Sodoma y Gomorra, que todo el mundo conoce. Está en Génesis capítulo 19, versículos del 4 al 13, y dice así: antes que se acostasen, o sea, Lot y su familia, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todos los hombres eran homosexuales, fíjense. Dice aquí, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Eran los dos ángeles que había enviado Dios a destruir a Sodoma y Gomorra. Dice, sácalos, le dijeron a Lot, para que los conozcamos. Conocer en la Biblia es tener relaciones sexuales. Entonces, Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás de sí y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Las sacaré fuera y hagan con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos hombres no les hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino a este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse ahora en juez. Ahora te haremos más daño que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, al otro. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, o sea, los dos ángeles, alargaron la mano, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, a todos, de manera que ellos no hallaban la puerta. Dijeron los varones, si los dos ángeles, a Lot, ¿tienes alguno más aquí? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tengas en la ciudad, sácalo de aquí. Sácalo de este lugar porque lo vamos a destruir por cuanto el clamor contra ellos
ha subido de punto delante de Dios. Por tanto, Dios nos ha enviado para destruirlo. Bueno, la segunda referencia es Deuteronomio 25, Deuteronomio 22, versículo 5, Deuteronomio 22, 5, y dice así: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Aquí habla, por supuesto, de los travestis, personas que se ponen trajes del sexo opuesto. En este punto vale la pena bien determinar qué es abominación según la Biblia, porque a veces oímos mucho esta palabra abominación, abominación, pero realmente no tenemos claro el significado. Abominación es algo abominable, como la misma palabra lo dice, abominación, abominable. Y algo abominable también tiene que ver con la palabra aborrecer, es decir, algo que es digno de ser aborrecido. Algo abominable es algo que es digno de ser aborrecido. Un sinónimo para abominable, por ejemplo, es detestable. Y otro sinónimo es execrable. Un crimen execrable, por ejemplo, es un crimen que la sociedad condena severamente. Y así es la palabra abominable. Es algo que merece ser condenado con severidad. Luego, cuando Dios habla aquí de que el homosexualismo es una abominación y que los que practican tales cosas son abominables, está hablando de eso, que son detestables, execrables, dignos de ser condenados. Entonces, procedemos con Levítico, procedemos con Levítico 18, del 1 al 3, 22, 24, 29, cuando Dios le habla a Moisés y le dice: habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el que es vuestro Dios. No os haréis, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y desde aquí vemos que tan pronto el Señor le empieza a hablar a Moisés y le dice, no hagan como hacen en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, que era, recuerden, donde estaban los gigantes. Los gigantes eran descendientes directos de la mezcla de los reptilianos con las mujeres terrestres, según está escrito en Génesis 6. Estos seres practicaban el homosexualismo, entre otras perversiones. Y él les dice, el Señor, no hagan como esta gente. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Dice en el versículo 22 de Levítico 18, dice, no harás, no te vas a echar con un varón como si fuera una mujer. Es abominación, dice. Y cuando aquí habla la palabra de Dios del hombre, también habla de la mujer. Por supuesto, la palabra de Dios es inclusiva. Entonces a la mujer le tiene que decir, no te echarás con otra mujer como si fuera un varón. En ninguna de estas cosas os mancillaréis, dice. En todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho fuera delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores. Entonces, fíjense que el homosexualismo es una causa de contaminación del planeta Tierra, ni más ni menos. Imagínense si la Tierra fue contaminada por esta causa de las prácticas sexuales equivocadas. Y dice, yo visité su maldad sobre ella. Habla de cuando el Noé, cuando mandó a destruir la tierra por medio del diluvio, porque estas personas se habían multiplicado sobre la tierra y su maldad también. Y dice, la tierra vomitó a sus moradores, por eso es que lo dice así.
Entonces dice, guardad pues mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite. Vuelve y dice, por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes que vosotros. Aquí vuelve y habla, por supuesto, de cuando en los tiempos de Noé. Porque cualquiera, dice, cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Dice cualquiera, es decir, sea de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier idioma, de cualquier edad. La persona que hace esto es una abominación. Son referencias del Antiguo Testamento. Como sabemos, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por esta misma causa. Como ya vimos, todos los hombres, y por supuesto se sobreentiende que las mujeres también, si los hombres eran homosexuales, se supone que las mujeres tenían que haber recurrido tal vez a las prácticas sexuales entre ellas también, a falta de hombres. Entonces, estaba contaminada. Por eso es que Dios las destruyó en plural. Es una causa de contaminación, eso está claro. El Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice así: no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni las personas homosexuales heredarán el reino de Dios. Repito, Primera de Corintios 6:9. Dice, no se equivoquen. Los afeminados y las personas homosexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces, si usted es una persona que está practicando el homosexualismo, sea hombre o sea mujer, y no le interesa el reino de Dios, pues esta enseñanza no es para usted. Pero si usted es una persona que quisiera entrar al reino de Dios y disfrutar de una vida eterna en amor, en gozo, en paz de Dios, entonces esta enseñanza es para usted. Observe que la Biblia también condena al afeminado. 1 Corintios 6:9, lo acabamos de ver. Y siendo esta inclusiva, la palabra, es obvio que también condena a la machorra o a la machorrada. Todas estas son costumbres impuestas o aprendidas, como bien dice Dios respecto a las naciones que él echó fuera, pero nunca son de nacimiento, pues Dios hace al hombre hombre y a la mujer mujer. Dejemos claro pues que Dios condena al homosexualismo, el tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Dios la condena. Desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. O sea, siempre Dios no cambia. Yo, como he dicho siempre, no me imagino al reino de Dios lleno de homosexuales y de orgías de ese tipo. Esto es así por cuanto Dios es un Dios de absolutismos. Dios es sí, sí, no, no. A él no le gustan las tibiezas, ni los tibios, ni las tibias. Dios se define o no se define, pero él vomita a los tibios de su boca. Y una persona homosexual, sea hombre o sea mujer, es una persona tibia según Dios. Eh, es decir, será destruido. Ahora, causas. Las causas pueden ser, y de hecho son muy diversas. Hay causas, pueden ser causas desde físicas hasta psicológicas, sociales, emocionales y también espirituales, por supuesto. Pero la espiritual es la última de estas causas. Es decir, cuando la persona ya empieza a practicar demasiado el homosexualismo, sea hombre o sea mujer, ya lo que tiene son espíritus inmundos que se regocijan en esta práctica a través de los cuerpos de estas personas. Luego, esa es ya una última etapa, la cual necesita liberación. Anterior a esa está la etapa, la física, que puede ser un abuso, puede ser una violación,
La psicológica, por supuesto que la persona es, digamos, programada así o desde nacimiento, en las causas sociales, etcétera. Una mujer, por ejemplo, que fue abusada en su niñez por un hombre, puede este solo hecho causar una aversión hacia el sexo masculino, hasta que puede ser una causa que sea poseída por un espíritu masculino en la actualidad y por eso gusta de las mujeres, haciendo que se entregue a sus congéneres, a otras mujeres. O un hombre que se educó con mujeres desde niño. Alrededor lo que vio son solo mujeres, mamá, tías, hermanas, etcétera, y entonces aprendió e incorporó sus maneras de hablar, sus gestos y demás cosas, ¿no? Entonces empieza por un afeminamiento, por supuesto, pero que puede llegar a convertirse en un homosexualismo posterior. Es lo que vio y lo que vivió desde niño, por lo cual considera que es lo normal. Por esta razón no se puede permitir que dos personas del mismo sexo adopten a un niño o a una niña. Estarían pervirtiéndolo o pervirtiéndola desde su infancia para que crezca con sus mismas tendencias sexuales, lo cual es una abominación para Dios. Entonces, hemos visto lo que Dios dice sobre el homosexualismo y ya creo que todos lo sabíamos. Es una condena total, una práctica que no es permitida por Dios, porque Él sabe que son demonios, de personas que son del diablo. Y también algunas posibles causas. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre cómo debemos nosotros tratar a los homosexuales? Es decir, la iglesia o el cristiano, la cristiana, cómo debe tratar a estas personas. La palabra de Dios en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno ha cometido alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. O sea, lo primero que debe hacer la iglesia es exhortar al pecador o pecadora con humildad, no con severidad. Exhortar, que es otra palabra que se usa mucho, quiere decir invitar a esta persona, invitarla a que actúe de otra forma, mediante razones, mediante ruegos. Eso es exhortar, incitarla, invitarla a que con razonamientos y luego cambie su manera de actuar. Eso es exhortar y es lo primero que debe hacer la iglesia con estas personas. Es decir, tratar de que entren en razón. Segunda de Tesalonicenses 3, 14, 15 nos confirma que así es como debemos actuar. Dice, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, es decir, el que no obedece está hablando del pecador o la pecadora. Dice, si alguno no obedece, señaladlo, dice, y no os juntéis con él o con ella, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo o enemiga, sino amonestadle como hermano, como hermana. Fíjense que dice las dos cosas. Dice, no os juntéis con él o con ella. Dice, para que se avergüence. Pero al mismo tiempo dice, amonestadle como hermano. O sea, también está la parte de la exhortación como un hermano. Entonces, algunas personas dirán, bueno, pero es que eso es contradictorio. ¿Cómo entonces no nos vamos a juntar con la persona por un lado para que se avergüence? Y cómo por otro vamos a estar entonces amonestándola como hermano, ¿cierto? Y también las personas podrán decir, y si no lo señalamos y no nos juntamos con él para que se avergüence, pues entonces lo vamos a hacer sentir mal y lo vamos a alejar del reino de Dios y de la iglesia. No, la verdad es que si uno lo lee desprevenidamente puede que se interprete así, pero cuando uno lee el contexto total, uno lo que está viendo es que se señala a la persona y no se junta con ella para que se avergüence, para que sepa que lo que está haciendo está mal hecho.
y que no somos partícipes de su pecado. La palabra también dice que no podemos participar de pecados ajenos, pero al mismo tiempo dice amonestarle como hermanos. Es decir, no estamos de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero como hermano o hermana, te incitamos, te invitamos a que cambies tu actitud. Pero mientras no lo haces, no podemos estar teniendo comunión contigo. Es lo que dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Y otra palabra que confirma la actitud, el comportamiento de la iglesia hacia estas personas está en Santiago 5:19, que dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte. Santiago 5:19. Entonces, si Dios mediante nos concede el don, la maravilla de que alguien se convierta de su camino, de su error en que está, hemos salvado un alma de la muerte eterna. Y habremos, por supuesto, cubrido multitud de pecados. Eh, Santiago 2:13 dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no es misericordioso. Esto también nos indica que nosotros debemos tener misericordia con estas personas para que, si Dios quiere, sean salvas. Y si, por supuesto, ellas también quieren abandonar su actuación, sus actos pervertidos. El tratamiento anterior, por supuesto, es para quienes han sido víctimas de violación, de abuso, etcétera. Por el abuso, entonces se han desviado de una práctica sexual digna, se han convertido en homosexuales, porque la gran mayoría son víctimas, pero hay personas homosexuales, me refiero a que no son víctimas, sino que son victimarios. Es decir, son los que pervierten a las niñas, las mujeres que pervierten a otras niñas y hombres que pervierten a otros niños o los violan, etcétera. Estos, por supuesto, no tienen ni tendrán el mismo tratamiento de juicio delante de Dios, porque la palabra dice así al respecto: si tu hermano peca, primero ve y repréndele, estando tú y él solitos. Si él te oyere, si te oyere, dice, habrás ganado a tu hermano, habrás ganado un alma. Dice la segunda: si no te oyere, toma contigo a una o dos personas para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, se le da una segunda oportunidad que ya no es una consejería o una exhortación de tú a tú, sino de otras personas más, con el dos, tres personas, perdón, para todavía seguir exhortando a esta persona y que caiga en cuenta de su error y se convierta. Dice, y el que habla es el Señor Jesucristo. Tercero, si no los oye a ellos, islo a la iglesia. Ya lo comunica a toda la iglesia lo que está pasando con esta persona. Para que, y dice, y si no oye a la iglesia, o sea, si rechaza a la iglesia también, dice, tenlo por gentil y publicano, como diciendo, un gentil, como ustedes lo saben, una persona que no cree en Dios, ni cree en la palabra de Dios, ni nada, una persona que no quiere saber nada de Dios. Entonces, por supuesto, se le está dando oportunidad una vez, otra vez, y no quiere, pues entonces está como diciendo ya lo que quiere, ¿cierto? O lo que prefiere. Eso está en Mateo 18, 15, 17. Es decir, se trata como un pecado, porque eso es lo que es el homosexualismo, no es una enfermedad, como dicen algunas personas, es un pecado. Si lo tratamos como un pecado, entonces puede tener solución. Como enfermedad no la va a tener nunca. Ahora, si la persona no quiere arrepentirse e insiste en su pecado, al mismo tiempo desviando a otros o a otras, se le aplica la palabra que dice: ay del mundo
por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molisno de un asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18, 6, 7. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona que ha caído en desgracia por el homosexualismo? ¿Qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse, arrepentirse. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Con esto, dejamos sin piso a todo espíritu inmundo de lesbianismo, homosexualidad o cualquier otra perversión sexual, ya que al confesar nuestros pecados delante de Dios estamos con este acto diciéndole a los demonios, no te quiero en mi vida, vete de aquí. Por lo tanto, ponga su mano derecha en el corazón y repita conmigo, me arrepiento, Señor Jesús Cristo, de todos mis pecados y vengo a ti confesando que he pecado, espíritu, con mi alma, con mi cuerpo, y te pido que me perdones y que me limpies de toda maldad por la sangre del Cordero. Abro la puerta de mi corazón. Ven, entra, Señor Jesucristo, en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y no lo borres jamás. Yo confieso que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Redentor y que resucitaste al tercer día según las Escrituras, así como nos resucitarás a todos en el día postrero. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por usted. Señor mío, Jesucristo, amado Señor nuestro, envía ahora un ejército de tus ángeles para que guarden a estas personas que han hecho esta oración, para que sean guardadas día y noche de pecar. Respáldalas en su decisión de vida, Padre, desde ahora y para siempre. Hazles la persona que tú quieres que ellos sean, Señor, por el poder y la llenura de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hermano y hermana, si usted hizo esta oración, primero que todo sea bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. De ahora en adelante, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Significa que ha sido perdonada y santificada. Las cosas viejas pasaron, pasó su vieja vida, quedó ya en el pasado, por tanto no la vuelva otra vez a revivir ni a ensuciar. He aquí, todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Es decir, ande de aquí en adelante con quienes edifiquen su vida, haciendo las cosas que agradan a su Señor y a su Salvador, a quien se ha entregado ahora. 2 Corintios 5:17. Tan pronto como usted pueda, bautícese, sumergiéndose en agua como una señal, como señal de una nueva vida en Cristo. Y también empiece a leer la palabra de Dios. Si necesita de una guía para entender ciertos mensajes, no dude en pedir al Espíritu Santo que ahora está en usted y estará con usted y le acompaña siempre, que le abra el entendimiento. No corra a leer la Biblia. Todo lo contrario, tómese su tiempo, lentamente, poco a poco, entendiendo todo. Empiece con el Evangelio de Juan y siga de largo hasta el Apocalipsis de San Juan. Si le gustó esta enseñanza, suscríbase al canal y chequee la sección de vídeos, ya que cuando sea suscrito en la sección de vídeos, busque el tema o los temas que sean de su interés. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.